Sí, lo que se dice según sentencia es que ese dinero le daba un dinero, al parecer, él decía que se querían hacer socios, y en ese momento el señor Arrieta le pide que le haga sexo oral, Daniel Sancho. Y Daniel Sancho se niega. Y es ahí cuando el señor Arrieta, según su declaración, intenta estrangularlo. Pero que eso es la declaración de Sancho, otra vez, Sí. ¿no? La otra parte, la declaración de la otra parte tenemos. Claro, evidentemente tenemos que basarnos en las declaraciones que hay. No, la declaración de la otra parte tenemos. Como de la otra parte. De la otra parte, de lo que dice que ocurrió ahí Edwin Arrieta. No. No te entiendo. Sí. Tenemos esa declaración, eso no es un hecho probado, eso es una declaración. Claro, es una declaración. Eso no es un hecho probado, no. Un hecho probado es que el juez diga que se ha probado esto, Ya. o sea, no es un hecho probado, es lo que ha declarado en sentencia. Claro. No es un hecho probado. Pero hay que basarnos también en esa declaración para ver si... No, si no es un hecho probado, no. Si no tienes pruebas alrededor del hecho, no. Si solo tienes la declaración de una persona y no tienes ninguna prueba que reafirme eso, no es un hecho Ya, probado. bueno, claro. Sí. No te estoy diciendo que sea un hecho probado. Es una declaración. Tú me has dicho que es un hecho probado, pero no es un hecho probado, es una declaración. No, pero es que no te dije que fuera un hecho probado. Te dije es la declaración de Daniel Sancho. Rebobina y miras a ver si me has dicho que era un hecho probado o no. ¿Vale? Sí. Y es ahí cuando el señor Arrieta, según su declaración, intenta estrangularlo. Es una declaración, es la declaración que ha hecho Sancho en juicio, pero eso no es un hecho probado, es una declaración. No es un hecho probado en sentencia. Un hecho probado es que lo que se en España, lo que se lleva a juicio, ¿sí? De alguna manera se confirma, bien por forenses, bien por no sé quién, bien porque el juez tiene otra serie de indicios que los aporta y dice esto ha sido así. Tú lo que me estás hablando es de la declaración que hizo Sancho en sentencia. La declaración que hizo Sancho en sentencia, para mí, no tiene mucha validez, porque son declaraciones contrapuestas a otras declaraciones que ha hecho antes, que te lo he comentado al principio, ¿vale? Y es una declaración que hace después, asesorado por sus abogados, de la forma que sea. No tenemos otra parte, o no tenemos a la otra parte, porque está muerta, en que dé su versión. Y no tenemos nada grabado que ratifique lo que está diciendo Daniel Sancho. Por lo tanto, no es un hecho probado. Entonces no deberíamos de basarnos en eso. La defensa que se base en lo que quiera y que diga lo que quiera, ¿vale? Porque es la defensa. Pero no es un hecho probado. Por ejemplo, lo del pasaporte, que fue algo que también se argumentó muchas veces, que él dejó el pasaporte en la tienda de motos, que realmente lo alquila 10 días e incluso la señora le dice que lo puede aumentar otros 10 días. El tema del avión, que el billete de vuelta lo tenía para el 23 de agosto, él incluso lo tiene para antes y parece que lo aumenta ese billete de vuelo. Hay como una serie de indicios que dan a pensar. También tenía un gimnasio alquilado todo ese mes de agosto del 2023. O sea, son como ciertas cosas o ciertos indicios que dan a pensar que no lo tenía planeado, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo vinculas tú que tenga eso a que no tenga planeado un asesinato? ¿Por qué lo vinculas? ¿O quién lo vincula? No, me refiero a que son como algunos argumentos también de la defensa para decir tenía alquilado esto tantos días, la vuelta la tenía este día, no tenía reservado otro billete para el siguiente, lo del calla, que es a posteriori de que sucedan los hechos. O sea, hay muchas cosas a posteriori de que sucedan esos hechos donde termina con la muerte del señor Arrieta, tristemente, que dan pie a plantear que no había esa planificación y que todo sucede después. No, desde mi punto de vista no. Desde mi punto de vista lo tiene planificado y después puede que algunas cosas se le tuerzan o que algunas cosas no las tenía previstas y las trata de prever. Nada más. Bueno, es que no tenía nada previsto porque ni No, siquiera nada lo del previsto no. kayak. Compra unos instrumentos que sirven para cortar y para trocear a la persona. Lo lleva a un sitio que está apartado. Bueno, ¿Vale? apartado realmente tampoco está ese sitio. Están solos ahí. Bueno, Incluso hay cinco bungalows y uno que está al lado, a 10 metros. Están solos. ¿Hay alguien? ¿Cuándo van? ¿Hay alguien? ¿Cómo No. hay algo? ¿Hay alguien alrededor? ¿Hay alguien alrededor de Sí, ellos? hay cinco bungalows al lado. Sí. ¿Hay alguien ahí que les pueda ver, que les haya visto? De otra manera. ¿Les ha visto alguien? No, le lleva a un sitio solo.
apartado. A un bungalow solo, apartado. No ¿por qué no va él alquila otro independiente, ¿no? Al que tiene Edwin. Y lo lleva allí. Sí, pero también lo necesitaba porque el otro hotel que tenía, el 3 de agosto se terminaba la estancia. Era del 31 al 3 de agosto. Y ese mismo día se tenían que ir para otro. Él alquila otro bungalow. Ahí también tiene sentido que lo tenga que alquilar, ¿no? Otro. ¿Tiene sentido que lo tenga que alquilar o no? Igual lo puedes ampliar. Igual puedes quedar con Edwin a ver dónde los vais, o si O no. vais a otro O no. sitio, porque habéis quedado juntos, ¿no? Para hacer algo, o para estar juntos, ¿no? Habían quedado para estar juntos. ¿O no? Tampoco habían quedado para estar juntos. No lo sé. Y joder, ¿cómo que no lo sabes? ¿No? No tenemos los WhatsApps, no tenemos las cosas que se dicen uno a otro. Oye, voy a ver, te vengo a recoger, te voy a hacer, vienes. Me voy Pero, donde este chaval. pero Me he quedado iban a con él. estar todo el mes juntos. ¿Lo sabemos No sé, eso? no lo Ah, sabemos. entonces. Nos falta una Claro, parte. entonces. No lo sabemos, pero que habían quedado juntos, sí, ¿no? Habían quedado ese día, por lo que parece. Vale. Habían quedado ese día y tú te lo llevas a un sitio, al sitio donde estás tú, donde tú lo has alquilado. Y compras unas herramientas que son para poder trocear diferentes cosas, pero un cuerpo también. ¿Sí? Y no solo eso, sino es que lo ejecutas. Lo haces y lo troceas. Y luego lo llevas. Y después, que el Kaya lo compre después, lo alquile después, lo tenga previsto o no lo tenga previsto, no es síntoma de que no tenga una planificación. Es síntoma de que puede ser no muy bueno planificando. Hombre. Porque los hechos dicen que tú has intentado hacer desaparecer el cuerpo de diferentes formas, ¿no? No vas una vez, no vas dos veces. Y meto más datos. Tú puedes matar a una persona, ¿no? Si le matas de forma accidental, ¿por qué no dices que la has matado de forma accidental? Porque te asustas. A eso sí le damos valor. A que diga que se pueda asustar y lo que sea. No, no, si la has matado de forma accidental y si encima te estaba amenazando, ¿no? Y tan seguro estás, como está la defensa, de que eso podría ser un móvil el que, ¿por qué no coges y lo dices? Y te vas a la policía. No, no haces eso. Lo troceas, lo haces trocitos, lo guardas en parte en el congelador o donde sea mientras vas trasladando las demás partes del cuerpo. Luego en un momento dado, pues por diversas razones, ¿no? Probablemente porque venga una tormenta o porque se ha cansado de navegar o porque tiene miedo de seguir navegando, coge y hay otros trozos que los tira en el basurero. ¿Sí? Y ahí puede decir la defensa también que no es planificado. Sí, sí es planificado. Lo que pasa es que puede haber determinadas circunstancias que hagan que cambie a la hora de llevar los trozos a otro sitio. Pero eso no quiere decir que no esté planificado, ni mucho menos. O sea, ¿que la defensa lo utiliza? Tiene que utilizar lo que considere necesario para tratar de que le caiga lo menos posible. Pero criminológicamente hablando, tú has recreado una planificación y luego esa planificación, pues insisto, como antes, gracias a Dios, la mayoría de las veces no se planifica muy bien. Pero tratar de analizar el caso y decir que no está planificado, analizándolo de forma retrospectiva, desde nuestro punto de vista, o desde el punto de vista de la defensa en este caso, ¿no? De que le quiere defender, es sesgado, es hacer para mí un análisis sesgado. Entonces, yo como perito objetivo o imparcial de determinada manera, eso no lo voy a dar por válido, lo dará por válido la defensa, la fiscalía o quien sea tendrá otra versión, ¿vale? Y entonces yo te digo, desde mi punto de vista, cuando una persona compra este tipo de cosas, cuando le lleva a un determinado sitio, cuando después de matarlo lo trocea, que trocear a una persona no es fácil, no es nada fácil. Aquí tenemos en Pamplona, sin irnos muy lejos, al de la FAGE, al chico este que era psiquiatra, que es psiquiatra ahora, que intentó matar a su compañera, no sé si te acuerdas, a una chica en Pamplona, en las fiestas de Pamplona. La estranguló en su piso, la violó y tal, la estranguló con el teléfono, o cable del teléfono, y después se quiso deshacer del cuerpo troceándolo. Ese no lo tenía planificado. Mira, porque ni siquiera pudo cortarlo, a pesar de ser bomba, es médico psiquiatra. Intentó cortar y no pudo, lo que sea, y le intentó hacer desaparecer el cuerpo tirándolo después, lo dejaba abandonado en algún sitio apartado con el coche. Eso es una no planificación, ¿no? Cuando lo cortas, lo cierras, aparte de que está planificado, tienes que tener una cierta frialdad para cerrar
músculos, para cortar tendones, te lleva un tiempo. Para cortarle la cabeza, porque tienes una cabeza, tienes una persona, probablemente lo primero que se corta es la cabeza habitualmente, ¿vale? Para despersonalizarlo y continuar, que te lleva un tiempo. Entonces, por supuesto que hay una cierta planificación. Y otra cosa es que esa planificación sea perfecta o no. Gracias a Dios la mayoría no son perfectas, como te he dicho, ¿sí? Pero eso no es obvio para que no esté planificado. Te decía que las penas en Tailandia, al contrario que en España, no están hechas para reinsertar a un delincuente, sino que están hechas para castigarle. Por eso se contempla la cadena perpetua o se contempla la pena de muerte, cosa pues impensable en cualquier país de nuestro entorno. Y desde ese punto de vista hay que entender que toda la actuación policial y toda la actuación posteriormente judicial en el juicio pues ha sido muy diferente a cómo se hubiera desarrollado aquí. ¿Para ti estaba clara la premeditación que finalmente se da en la sentencia a Sancho? A ver, hay aspectos en los que yo te diría que estaba clara la premeditación, pero hay otros que no. Y esto se enmarca dentro de lo que un delincuente puede pensar, un presunto delincuente, cuando comete un delito. Tú cuando piensas en cometer un delito, algunos actos los preparas y otros o se te olvida prepararlos o no los tienes previstos. Y este es un caso yo creo que claro, ¿no? Es decir, ¿hay premeditación? Hombre, podemos pensar que hay premeditación en tanto en cuanto, bueno, pues esa compra de cuchillos, esa compra de material que hace en esa tienda, puede presuponer cierta premeditación. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que luego hay fallos en esa premeditación. Claro, dices, ¿por qué Daniel Sancho no tuvo previsto el deshacerse del cuerpo y lo hizo de una manera tan chapucera como lo hizo, ¿no? Deshaciéndose de unas partes en un sitio, en un vertedero, otras en el mar? ¿Por qué tuvo que comprar ese kayak que en principio quería alquilar para adentrarse en el mar? Todo eso parece que no estaba tan previsto como estaba. Como tampoco estaba previsto, yo creo que pues su huida posterior, ¿no? Quiero decir, si Daniel Sancho comete el crimen y después al día siguiente se viene a España, estaríamos ahora hablando de una situación pues muy diferente. Claro, es verdad que tú muchas veces en tele yo te he visto decir que lo del kayak, que eso era parte de la premeditación como tal, pero eso sucede a posteriori, de que ya transcurran los hechos o el trágico suceso donde se produce la muerte de Edu Arrieta. Claro, por eso yo digo, ¿puede haber habido premeditación? Seguramente sí. Yo creo que sí, personalmente. Ahora bien, es verdad que esa premeditación tiene muchos fallos, pero hay que entender que la gente que comete determinados delitos también comete fallos. Por eso la policía, evidentemente, en ocasiones o la mayoría de las ocasiones, terminamos pillándoles, ¿no? Precisamente por esos fallos que ellos no contemplan. Claro, ¿quién iba a pensar que en una de las bolsas que tira al vertedero pues iba a ir introducido el ticket de donde compró cierto material que luego pudo utilizar para el descuartizamiento del cadáver? ¿Pero tú crees que eso, claro, pues... o sea, crees que eso es cierto? Que se encontró un ticket que justo muestra las cosas que compró, etcétera. ¿No suena como un poco raro? No, a veces estas cosas suceden, quiero decir, y estas cosas hacen pensar que, hombre, estaba premeditado, pero poco premeditado, por decirlo de alguna manera. Claro, otro elemento de la premeditación es las habitaciones. ¿Por qué alquila 2 villas dentro de la misma urbanización o del mismo complejo hotelero, ¿no? No pensaba convivir con él esos días, pensaban estar aparte. En un sitio pensaba cometer el crimen y luego hospedarse en otro. Quiero decir, por eso hay muchos bueno, en eso, claroscuros. Claro, eso en realidad tiene sentido porque lo que es el hotel Pambimán que alquila Edu Arrieta lo tiene hasta el día 3. Y él se va ese mismo día. Pero Daniel Sancho iba a estar todo el mes. Por lo tanto, el tema de las 2 villas tampoco encaja mucho en la premeditación porque Daniel Sancho necesitaba la otra villa también. Efectivamente, claro que necesitaba la otra villa. O podría haber ampliado el alquiler de la primera, no lo sé. Quiero decir que hay elementos que, por resumir, ¿no? Un poco, hay elementos que nos hacen pensar en una posible premeditación, pero hay otros que desde luego nos hacen o nos generan determinadas dudas. Pero yo insisto, es que el problema es que este juicio no se ha celebrado en España. Si se hubiera celebrado en España, desde luego no se hubiera aprobado nunca la premeditación y además seguramente la alevosía, ¿no? estaríamos hablando... Y claro, estaríamos hablando de defectos de forma muy importantes que hubieran anulado todo el proceso. Y si quieres comentamos algunos, como el de la policía, la actuación policial. No, ahora te iba a preguntar también porque, a ver, evidentemente Daniel Sancho parece que iba a estar allí, etcétera, en Tailandia, y de hecho
lo que es la policía tailandesa le pone a firmar un documento, según la defensa, y que estaría en el sumario, que lo iban a deportar en 48 horas, ¿no? En un plazo de 48 horas del Reino de Tailandia al Reino de España. Si eso está en un sumario en España, ¿qué es lo que hubiera pasado con eso? Pues desde luego se hubiera ido al garete, se hubiera anulado desde luego por intentar engañar a una de las personas implicadas. Quiero decir, aquí la legalidad se mira muy mucho en nuestro país y por lo tanto que la policía le diga a una persona y además lo firme en un documento que en 3, 4 días, 15 días, un mes o 2 años tú vas a estar en España sería una causa suficiente para que se anulara todo el proceso y hubiera quedado libre inmediatamente. Pero insisto, es que no estamos pensando en la mentalidad tailandesa, en el país donde se comete el crimen. Pero, por ejemplo, ¿a ti te parece normal que con esas irregularidades que parece que había en el proceso se pueda llegar a condenar a una persona a pena de muerte? Insisto, en España no, en Tailandia sí, y por mucho menos, claro, si es que estamos hablando de un país que yo no digo que no respete, hombre, para mí no respeta los derechos humanos cuando tiene una condena, cuando tiene condenas a muerte, ¿no? Y por lo tanto, eso no respeta los derechos humanos, pero tampoco se respeta el procedimiento como se respetaría en nuestro país. Mira, yo he hablado mucho con Marcos García Montes, el abogado en España de Rodolfo Sancho y por tanto de Daniel Sancho, con Carmen Malfagón. He tenido muchas conversaciones con ellos. Y es verdad que yo les he dicho, es que vosotros habéis planteado la defensa como si el crimen se hubiera cometido en España y como si le estuviéramos juzgando en España. Porque Marcos es verdad que decía, es que ha habido muchos defectos de forma, es que ha habido muchos engaños que en España serían impensables, claro, pero es que estamos en Tailandia, donde allí no funcionan las cosas igual que aquí. Y por lo tanto esas cosas pues es posible que sucedan. Es verdad que parece que en esa sentencia ni siquiera se recoge ninguno de los puntos a los que quería acceder la defensa, esos defectos de forma, esas irregularidades, y al final se han quedado prácticamente con esa colaboración inicial de Daniel Sancho, ¿no? Pues porque allí no lo son. Es que allí esos defectos de forma no son tales y por lo tanto allí vale cualquier cosa con tal de que obteniendo una confesión de una persona que ha cometido un delito sea suficiente para castigarle. En España no. En España o presentas pruebas o desde luego, y pruebas además obtenidas legalmente y con todas las garantías, o desde luego te quedas sin proceso. Oye, y de hecho hay que decir que la primera confesión se hace sin abogado y en una comisaría de Koh Phangan. Así Algo, a ver, impensable evidentemente desde España, que eso pueda ser casi la prueba magna de este caso para llevar a Sancho a la cadena perpetua. Es que lo es, porque él en esa declaración, sin abogado y sin garantía ninguna, sin traductor, también me parece que no existía traductor. Es verdad que él habla inglés y que, bueno, pues se pudieron comunicar en ocasiones en inglés de aquella manera, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que esa declaración se obtiene de una forma, entre comillas, fraudulenta y por lo tanto en España no sería legal, no tendría ningún valor, anularía toda su declaración. Bueno, pues esa declaración que él hace en Tailandia ante la policía es más que suficiente para haber obtenido esta condena. Claro, y el problema aquí es que nosotros, evidentemente, viéndolo desde fuera, porque lo analizamos con dos prismas, el prisma de Tailandia, pero también el prisma de España, que creo que es importante porque el eco mediático ha sido desde aquí, por lo tanto también lo analizamos un poco los expertos o la gente que hablamos de este caso, nos ponemos en esa tesitura y de hecho pensamos, si ha habido esos defectos de forma y aún por encima a Daniel Sancho le ponen ese documento a firmar y lo engañan, básicamente, ¿cómo podemos llegar a creernos esa primera declaración y que luego la cambie toda? No, pues al final, en este proceso que ha habido en Tailandia, lo que han hecho ha sido quedarle con la parte que más les interesaba. Quiero decir, él después cambia la declaración, habla de un accidente y habla de todo lo que todos ya conocemos en ese juicio, pero al final eso no vale. El tribunal, el juez, se ha acogido a su primera declaración, que es lo que más le interesaba para luego condenarle de la manera que le ha condenado. Es decir, tan sencillo como eso. El problema es que nosotros hemos accedido en alguna ocasión a diferentes cosas que había filtrado la policía tailandesa, que yo no sé si tú te recuerdas de la rueda de prensa de Big Joke, por ejemplo, etcétera. Sí. Pero antes de eso, la policía tailandesa lo que hizo fue filtrar en diferentes medios de comunicación y ellos tenían como una televisión de su policía y tal,
donde ahí colocaron como partes de la declaración de Sancho. Y lo que pasa ahí en esas partes o esas filtraciones de la policía tailandesa es que no filtran la primera declaración que sale en el sumario, sino que filtran la que después se dice. O sea, aquí hay un problema porque evidentemente tenemos, por un lado, la declaración que llevan hacia el sumario, que sería la condena, ¿no?, a cadena perpetua, la prueba magna que te estaba diciendo. Pero por otro lado, también tenemos que Daniel Sancho, en los primeros compases, él no confiesa esa muerte con premeditación. Y de hecho, tenemos muchos artículos donde eso se cita textualmente. Es cierto, pero es que de la policía tailandesa la verdad que podemos fiarnos muy poco. Tú recuerdas pues aquella rueda de prensa que estabas tú diciendo de Big Joke, donde con gestos, es verdad que hablaban en tailandés, a veces en inglés, no se les entendía, pero con gestos señala una camiseta que tiene una raja donde señala como que estaban o como que le habían apuñalado, cosa que después... Claro, no se ha podido demostrar de ninguna de las maneras. Le preguntan los periodistas españoles en aquel momento y en esa rueda de prensa qué es lo que va a suceder con Daniel Sancho y él ya aventura que le van a condenar a muerte. No sé si os acordáis de aquella frase tan, Confiesa tan o muere, lapidaria, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, a ver, la actuación policial iba encaminada a decir, tenemos claro que ha sido Daniel Sancho quien ha matado a Edwin Arrieta. Ya está, lo demás nos importa muy poco. Es decir, podemos decir que en la camiseta tiene una raja y presumir que le ha apuñalado. Bueno, pues da igual lo que digamos. Y luego además, en esa confianza, como ya hemos obtenido su declaración, nos lo llevamos a cenar a un restaurante cerca de la playa, como hicieron, ¿no? Quiero decir, es que todo es un sinsentido tal que al final lo que querían era una confesión para poder condenarle. Punto final. Aquí no vale ni que haya habido premeditación, ni que no, ni que haya habido, por decirlo de alguna manera, pruebas que no se han podido obtener o que se han obtenido de aquella manera, porque al final lo que querían era una confesión y con esa confesión han condenado a él. Ejemplo. Eso, si tenía... por eso, no tenía trabajo conocido, que se sepa. Bueno, como tal, él, uno trabajaba yendo a diferentes restaurantes y haciendo promociones de los mismos, y también otra cosa es que él era Relaciones Públicas de Madrid. Por lo tanto, ahí tenemos establecido ya que conocía muchísimas personas de la noche en Madrid. Y ahí conoció supuestamente al señor Arrieta en una de esas discotecas. ¿Y tenía remunerado eso que decía y que hacía? Hombre, evidentemente eso se paga muy bien, o sea, hacer relaciones... Estaba reconocido y estaba cobrando por ello. Tenemos cómo cobraba por ello, cómo tenía un sueldo establecido, está pagando autónomos, tiene un trabajo por cuenta ajena. No, ¿verdad? Me imagino que se... Hasta lo que yo sé, no. Si igual tú tienes más información, pero hasta lo que yo sé, no. Claro, pero me imagino que ese tipo de cosas se pagan, pero... En negro, ¿no? Me imagino. Vale, entonces es lo que nos dice una persona que está haciendo, que otro le está pagando y que está haciendo trabajo por eso. Pero en realidad no es un trabajo ni oficial ni reconocido de ninguna manera. Por eso insisto en lo de qué objetivo. Una cosa es lo que alguien diga y lo que alguien esté haciendo, y otra cosa es lo que tenemos que recoger nosotros de forma fehaciente, si queremos hacer un informe de esas características. Si alguien me dice, no, es que estoy trabajando mucho como carpintero, bien, y trabajo y conozco a mucha gente como carpintero, bien. ¿Estás pagando autónomos? No. ¿Te está contratando a alguien por cuenta ajena? No. ¿Cuáles son tus ingresos? No tenemos ingresos conocidos, si quieres, por decirlo de alguna manera. ¿Sí o no? ¿Lo sabemos? No, sabemos lo que nos dice él. A ver, pero como tal, si estamos así durante todos los datos que se vayan a dar, realmente va a ser complicado el caso, ¿eh? Bueno, no, se trata de hacer eso, las cosas que podamos llegar a contrastar, porque lo que no podemos hacer es dar credibilidad a alguien que nos está diciendo determinadas cosas si no las podemos contrastar, ¿sí? ¿No? Si yo no puedo contrastar eso que él me está diciendo de alguna manera, ¿por qué le voy a dar credibilidad? Eso que me estás contando es una parte y luego hay otra parte en la que dicen que habían comprado esas declaraciones, algunas de esas declaraciones. Entonces, ¿a qué le damos credibilidad? Yo no lo sé, no tengo información sobre ellos, ni sobre uno ni sobre otro. No me puedo creer ni uno ni otro. Bueno, el socio chileno apareció cuando no había salido la defensa ni siquiera, o sea, ni la defensa existía ni nada.
Yo no tengo datos sobre eso, Axel, no te puedo decir. Claro, No por sé. eso, que me digas que lo compraron como tal, habiendo Han varios. salido informaciones en las que dicen que han comprado a varios testigos, ¿no? Han salido informaciones así en diferentes medios. Bueno, han salido la abogada de uno de ellos diciendo que le habían pagado un dinero para ir a Tailandia. Pero otra cosa es que el otro chico, el colombiano, sí estaba en Tailandia y a ese, pues, él dijo que sí era verdad su testimonio, básicamente. Yo no tengo datos sobre eso, no sé. Ya. Sobre eso te puedo decir. Yo, desde- Es verdad que Daniel Sancho parece que se va a desayunar después de terminar con la vida de este señor. Para ti, esa parte, o sea, ¿qué te indica? Porque él es como que parece que está desayunando a las horas de haber terminado con la vida de este señor en el mejor restaurante de la isla. Hay muchos asesinos en diferentes partes del mundo que siempre mencionan que después de matar a alguien y tener que descuartizarlo, que trabajar con el cuerpo, lo que sea, es mucho trabajo, te cansas y entonces necesitas comer. Entonces coges, vas y te vas a comer tranquilamente. Lo que me indica es mucha frialdad. Lo que me indica es que le importaba muy poco a Edwin como persona Ujú. y que pensaba probablemente que, bueno, pues su problema había desaparecido, entonces me voy tranquilamente porque tengo hambre y voy a desayunar. Hay muchos asesinos, ¿eh? Tenemos que después se han ido a desayunar o se han ido a comer o han ido a hacer lo que sea. Sí. Sí, porque, bueno, realmente hay muchas personas que esto lo indicaban un poco de esa manera, de que no le importaba, ¿no? La vida ni lo que había pasado con ese señor, ¿no? Y, Ah, claro, sí. por ejemplo, yo vi que el psiquiatra forense José Carlos Fuertes, que salió en televisión varias veces, y él decía algo así como que Daniel Sancho podría tener pánico a que se supiera la relación que mantenía con Edwin Arrieta, que eso podría haber sido un supuesto motivo del crimen que presuntamente él cometió. Eso podía ser, es un poco lo que estábamos comentando antes, ¿no? Si tú has ocultado esa relación por la razón que sea, porque no quieres, porque no te gusta, o porque tú pretendías puede que Daniel Sancho pretendiera esa relación de otra manera, ¿eh? Dice, mira, yo quiero tener un cierto dinero, pues parece que a este le gusto, pues mira, estoy dispuesto a dejarme querer, ¿no? Ujú. A costa de que me dé un cierto dinero que me interesa tener para lo que quiera hacer y que llega un momento dado en el que ve que esa relación por parte de Edwin quiere ir a más, él no está dispuesto a ir a más porque quiere o pretende otra vida, ¿no? Hemos dicho antes que tenía una novia, si no corrígeme, y que dijeron en algún momento pues como que se iba a casar, ¿no? Con ella. Se comentó, no sé si Sí, era a así ver, o no, pero se comentó, pero tampoco tenemos muchos datos tampoco para... tenemos muchos datos sobre ello, pero bueno, entonces, pues, pero parece, bueno, pues que igual quería otro tipo de vida, ¿no? Y que no le interesaba tenerla. Sí. Y entonces tienes un problema con una persona que en un momento dado también se comentó, ¿no? Pues que igual tenía fotos o que se lo podía hacer conocer al resto de la familia que mira qué relación tienes tú conmigo para que no se lo vayas contando a otros y que eso les supusiera un problema tan grande que la única forma de hacerlo desaparecer fuera haciendo desaparecer a la persona o que no se le ocurriera otra mejor forma que hacer desaparecer a la persona en un sitio más apartado pensando que ahí lo iba a tener más fácil, porque conociera aquello o porque supusiera que podía ser más fácil hacerlo desaparecer. El motivo puede ser ese, el motivo puede ser económico, como bien te digo, el móvil puede ser económico. Lo que sí se sabe criminológicamente es que la mayoría de los asesinatos tienen que ver con relaciones y con pasta, ¿vale? Después con venganza. Ujú. Básicamente los que más nos hacen que una persona mate a otra. Pero es significativo lo de, como te he dicho antes, ¿eh? Lo de descuartizar, hay que tener valor. Y lo de cuando lo recreó, yo cuando vi la recreación y cómo decía, cómo estaba hablando, cuando decía, no, lo llevé aquí y di al agua caliente para que se fuera la sangre, está pensado, está pensado. A mí me llamaba bastante la atención y eso me daba muchos indicios de que está bastante pensado. Aún así, es cierto que según sentencia lo que se dice es que la muerte ¿Mm? se produce cuando Daniel Sancho dice que le coge la cabeza y que golpea a la víctima y es ahí cuando tiene una fractura entre las vértebras C1 y C2
que son unos hematomas que tiene en el cráneo, en el interior del cráneo, y que por lo tanto dicen que esos hematomas sería que usó el victimario una fuerza considerable para querer acabar con la vida de ese señor. Lo que pasa es que, o sea, según sentencia, pues se dice que tiene varias heridas, Daniel Sancho, de mordeduras, que le muerde hasta en 2 ocasiones. De hecho, ahora que hablabas de esa reconstrucción tanto, me parece que lo dice también en la reconstrucción de que le muerde hasta en 2 ocasiones. Sí. Ahora, es llamativo que Daniel Sancho tiene ciertas heridas, ¿no? Como esas mordeduras, en la espalda parece que tiene ciertos hematomas y me parece que en varios lugares del brazo, y no sé si en la rodilla también, que tiene alguna hematoma. Ese tipo de heridas también, para argumentar la premeditación de que tenía todo planeado y que quería hacerlo de ese modo, etcétera. Se dejó golpear en varias ocasiones. Él quiere producir esa pelea, porque pelea parece que existe, ¿no? A lo mejor pensó, ¿quieres que te haga una hipótesis? Pues no es una hipótesis, ¿vale? A lo mejor pensó que le iba a pegar un puñetazo y le iba a dejar noqueado. Y no le deja noqueado. Como no lo dejo noqueado, pues entonces tengo que continuar con ello, porque ya he empezado. O sea, que tengas una planificación de matar a alguien, de hacer desaparecer el cuerpo y de quitarte el problema de encima, eso es una planificación, ¿vale? Y luego, ¿cómo ejecutes la planificación? Puede ser más o menos chapucera y te puede salir más o menos como tú lo tienes en la imaginación o no, ¿vale? Y eso le ocurre a este y le ocurren a muchos asesinos en serie, que tienen en la cabeza una idea para matar a alguien o para violar a alguien o lo que sea, que es la ideal, y cuando la van a poner en práctica no se corresponde con lo que tienen el ideal, porque la realidad, pues a veces hay imprevistos, ¿vale? O hay cosas que surgen que tú no tenías previstas. Ya te digo que gracias a Dios. Ocurren ese tipo de imprevistos, claro, si tú no le noqueas de una a la persona y tienes que acabar y quieres acabar con su vida, pues lo intentas hacer, le coges del cuello, como decía él, me sujeta y me intenta morder. Para que alguien te intente morder, lo que a mí me indica es lo indefenso que se tuvo que ver esa persona. Yo trabajo en centros de menores, en prisiones de menores, ¿vale? Y algunas veces a algunos chavales hay que inmovilizarlos porque se ponen muy alterados. Cuando no pueden hacer ya nada de nada, te intentan morder. Pero es cuando no pueden hacer nada, cuando están muy inmovilizados. Entonces, yo sí que tengo una idea de que cuando alguien te intenta morder es que se ve muy, o sea, ya no puede hacer, no puede hacer nada, ¿de acuerdo? Se ve que no puede hacer nada, entonces lo único que hace es lo que pueda mover, si puede mover la cabeza, intenta morder o escupir, fíjate lo que te digo, ¿vale? Es lo que he visto yo muchas veces en diferentes situaciones de las que las personas están inmovilizadas y no pueden hacer nada. Entonces, cuando dijo eso, dije, hostia, pues ¿cómo le tendrías agarrando del cuello? ¿Cómo se siente? O lo que fuera, ¿no? O se sentiría la otra persona para que lo que pueda hacer o intente hacer sea intentar morderle, no sé si le mordió, creo que le mordió en la mano, ¿vale? Entonces, te muerde la mano, le coges y le pegas un golpe. En sentencia dice eso. Lo que no está probado tampoco al final es cómo murió, ¿no? No ponen causa de la muerte, pero dicen que esa podría ser. Eso es compatible con que pueda haber muerto, pero tampoco se sabe seguro si ahí no murió del todo y cuando empezó a trocear, y siento por la dureza de decirlo, que la persona todavía tuviera vida, aunque estuviera medio desmayado o lo que fuera, ¿vale? Y entonces se pudiera decir que, como se dijo al principio, ¿no? Que igual murió degollado y no murió por el golpe en la cabeza. Pero lo que sí parece que es significativo, o que tiene que ver con eso también, ¿no? Es que Sancho dice que le golpeó ahí, que quedó ahí, como te he dicho antes, y que ahí había mucha sangre. Pero después dice que le lleva a la ducha para que la sangre vaya. Y además, cuando lo dice, pone el cuerpo de tal manera que la cabeza queda contra la parte de la ducha. ¿Sí? Claro, entonces, eso sí tiene pinta, que estuviera sangrando de la cabeza, y no sabemos si está sangrando de la cabeza por el golpe o está sangrando de la cabeza porque le ha cortado el cuello y entonces está saliendo toda la sangre por ahí. A mí me indica que no debió de sangrar mucho cuando dice que quedó tirado ahí entre el lavabo y no sé si es el bidet o el baño, no recuerdo. No sé si recuerdas tú, cuando le pega con el lavabo luego dice que Edwin Arrieta queda en medio, entre no sé si creo que es el váter y el lavabo, ¿vale? Y ahí dice que él vio mucha sangre y que empezó a dar vueltas y que estuvo como 2 horas dando vueltas. Te he comentado antes, si está sangrando mucho, toda la sangre que salga, en menos de 1 hora está coagulada. Entonces,
igual le pareció mucho o igual le pareció lo que fuera, pero si lo traslada al otro sitio para que la sangre siga saliendo y lo quite todo y parece que así fue, ¿no? Con agua caliente, o no tardó tanto, A ver, como no, tal no pudo tardar tanto porque a las 7:30 la policía tailandesa dice que o no es, eso es, o no es exactamente lo como ve lo saliendo, cuenta. ¿no? No sé exactamente cómo lo cuenta, ¿vale? Igual si lo quedó en el mercado y luego fue allí y dijo, le corto cuello que siga sangrando y le tiro todo el agua. Pero eso son hipótesis, yo no puedo decir nada de eso Ya. ni avalar nada. Es por cómo lo dice, ¿vale? O por cómo reconstruye los casos. Y además es curioso, porque cuando está reconstruyendo el momento en el que dice que lo descuartiza, no habla de que le corte el cuello ni nada. Me pareció un fallo por parte de la policía con respecto a que no le preguntaron, ¿no? Que le tenía que haber preguntado, oye, aquí ¿qué es lo que ocurre? Cuando le llevas la cabeza aquí, ¿qué pasa con la cabeza? Pero es verdad que hubo un momento en el cual Álvaro López filtró que en el sumario aparecía una parte donde estaba el tórax, que había aparecido el 6 de agosto. ¿Cómo puede ser también que pongan en una página del sumario que el tórax ha aparecido y luego en los informes médico-forenses no exista tal parte, ¿no? Que son los que valen. Los informes médico-forenses al final son los que determinan, por cierto, informes médico-forenses que esos sí que están bien hechos y que esos no acreditan cuál es la causa de la muerte. Y no pueden decir cuál es la causa de la muerte, con lo cual hubiera sido en España más que suficiente para no haberle condenado de la forma que se le ha condenado allí. Pero por eso digo, es que todo en este caso ha sido un disparate y un sinsentido, precisamente por tratarse del país del que estamos hablando. Yo creo que si esto hubiera sucedido en cualquier otro país no estábamos en esta tesitura, desde luego, ni mucho O sea, menos. en España, Sancho, o sea, con las pruebas que había, etcétera, ¿cuánto crees que le pudiese haber caído? En España, Sancho, sin haber aparecido el tórax, sin haber aparecido, sin que los forenses hayan determinado cuál es la causa exacta de la muerte, sino que simplemente tiene lesiones en algunas partes o restos de los que han encontrado, yo creo que aquí en España más de 5 o 6 años no lo hubieran caído. Por una muerte, por imprudencia, por no poder demostrar que efectivamente ha habido esa premeditación y esa alevosía. Al final es un poco a lo que hablaba Marcos García Montes desde siempre, ¿no? Desde que apareció en el caso, que para él tenía que ser o absuelto o como mucho homicidio imprudente, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con Marcos, pero claro, insisto, lo he hablado mucho con Marcos. Si es que el problema es que eso en España hubiera valido, pero allí lamentablemente esas cosas, esto no vale, esto no vale. Estamos hablando de un país, bueno, pues con un déficit democrático, judicial, de garantías, pues bastante importante. Para saber la causa de la muerte, ahora que hablábamos del tórax, ¿esa parte es lo fundamental? ¿O se podría saber con otras detalles o golpes que tuviese el señor Arrieta? Bueno, el tórax es fundamental. ¿Por qué? Porque el tórax nos va a decir, bueno, el tórax dice muchas cosas, ¿no? Los exámenes forenses analizan los pulmones de la víctima y analizan el corazón. Pues no sé, por ponerte un ejemplo, tú suponte que antes de descuartizarlo o que no lo hubiera descuartizado y lo hubiera arrojado vivo al mar, pues bueno, esos pulmones hubieran contenido agua por respirar agua dentro de un medio líquido, ¿no? Quiero decir, la información que aportan las partes del cuerpo que no han aparecido son fundamentales para este caso. Y desde luego descartarían o no, porque nunca se sabe, pues esa conjetura policial de que fue apuñalado porque aparece una camiseta simplemente con una rasgada en una determinada parte, Oye, ¿no? también es curioso porque en el sumario aparecen 5 aberturas en la camiseta y ahí Sí. en la rueda de prensa te sale una solo. Es un poco llamativo eso también. Claro, no, no, es totalmente llamativo. Y es más, aquí en España se hubiera hecho un análisis forense con los cuchillos o con algún tipo de cuchillo para ver si coincide Claro. claro, con esas aberturas que presenta la camiseta. Quiero decir que aquí las garantías son absolutas, el trabajo científico se hace concienzudamente y allí lamentablemente no ha sido así. Insisto, allí ha bastado una simple confesión para condenar a una persona. Uf, qué dura esa frase, la verdad. Es verdad que ahora que hablábamos de la premeditación, a mí hay una cosa que me choca muchísimo. Y es que Daniel Sancho dice que hay
una pelea. La policía tailandesa lo confirma en agosto del año pasado. Y aparte, después de esa pelea, lo que es la muerte del señor Arrieta, más o menos podemos deducir que transcurre de esa pelea, etcétera, en la cual pues o Daniel Sancho le golpea la cabeza contra el lavabo en medio del fragor de esa pelea, como sea, o que incluso, como dice la defensa, de que se resbala, se cae con la cabeza y se da ese golpe en el occipital. Pero claro, yo te quiero preguntar cómo vamos a pensar que premeditó una muerte de una persona habiendo una pelea, dejándose morder y aún por encima de esa forma, ¿no? Golpeando contra el lavabo, que sería prácticamente algo improvisado, que sucede, ¿no? Al momento. Parece evidente que simplemente por las lesiones que presenta Daniel Sancho, esa pelea existió. Es decir, eso no lo podemos negar, de que esa pelea existió, porque Daniel Sancho presenta también lesiones que no son autolesiones, ¿no? Y por lo tanto podemos pensar y podemos deducir que esa pelea existió. ¿Por qué se produjo esa pelea y por qué esa pelea puede desvirtuar la premeditación? Hombre, pues pudiera desvirtuar la premeditación, pero en cualquier caso, claro, hay que preguntarse, ¿por qué Daniel Sancho, a pesar de ser y dedicarse a la cocina, recién llegado a Tailandia, dispone de elementos suficientes como era esa sierra, como eran esos cuchillos, para poder descuartizar un cuerpo después de que supuestamente ha muerto accidentalmente fruto de esa pelea? Eso en primer lugar. En segundo lugar, hombre, yo si me peleo con alguien aquí ahora mismo, o dentro de un rato, o mañana, y mi intención no es matarlo, ni desde luego no hay ninguna intención de ese tipo, yo inmediatamente llamo a los servicios de emergencia. Aunque crea que está muerto, pero yo sí llamaría a los servicios de emergencia, porque eso desde luego sí que ya desmontaría cualquier tipo de premeditación. Mire, nos hemos peleado, se ha caído, se ha golpeado y no sé qué es lo que le ha pasado. Quiero decir, hay cosas que no entran dentro de la lógica de lo que puede ser una pelea en la que no haya habido cierta premeditación, no digo en la pelea, sino en lo que posteriormente a la pelea iba a suceder. Claro, lo que pasa es que estando en Tailandia, el país en el que estaba, en ese bungalow, Daniel Sancho, ¿no crees que a lo mejor puede llegar a pensar, hostia, que aquí hay pena de muerte, ¿qué hago ahora? Y es ahí cuando dice, pues tenía estos artilugios que había comprado para hacer los vídeos de cocina, y ahí improvisa todo, comprando el kayak, yendo aquí, yendo allá, y hace todo ese show un poco. Pues mira, yo creo que ni eso siquiera sucedió. Y ni ese pensamiento pasó por su cabeza. Te voy a decir por qué. Porque si ese pensamiento hubiera pasado por su cabeza, al día siguiente coge un vuelo hacia Madrid, se vuelve a nuestro país, cuando no se había descubierto todavía nada, absolutamente nada de este asunto, y desde luego no lo hubieran pillado. Es decir, si el miedo fuera a que aquí me pueden pillar, pena de muerte, cadena perpetua, se me va a caer el pelo, yo al día siguiente cojo un avión, me presento en España y desde luego el problema ya no existiría, porque además no hay tratado de extradición con Tailandia, estaría el problema resuelto. Pero no, él se queda allí. Es más, él le llama a la hermana de Edwin Arrieta y va a esa comisaría a decir que su amigo ha desaparecido. O sea, ¿tú crees que si Daniel Sánchez se hubiese ido, no le hubiese pasado nada? Ahora mismo estaría fuera. Ah, yo creo, vamos, no estoy convencido que hubiera sido así. El delito se comete en Tailandia. En España no es homologable ni las penas ni el delito con Tailandia. No existe tratado de extradición, con lo cual aquí estaríamos hablando de que presuntamente pudiera haber matado a Edwin Arrieta, pero estaría aquí en España y no hubiera sido extraditado a Tailandia para que hubiera sido juzgado allí, ni tampoco hubiera sido juzgado aquí. Es verdad que ahora que hablas del tema de la hermana, a mí eso evidentemente nos llama muchísimo la atención, porque él acude a la comisaría. Tú, en algún programa yo recuerdo que tú decías que te parecía normal que en menos de 24 horas que el señor Arrieta pues no conteste los mensajes, no hable a sus familiares, etcétera, que se extrañe mucho la hermana, ¿no? En ese caso, que es la que empieza a llamar.
La hermana se extraña mucho porque supuestamente, y según ha comentado ella, que es la que nos puede dar esa información, es la que todos los días habla con su hermano y sabe que su hermano está en Tailandia y sabe que su hermano ha quedado con Daniel Sancho. Por eso acude a Daniel Sancho, por eso llama a Pero Daniel ella no Sancho y dice, sabía oye, que, según ella, no sabía que acudía con Daniel Sancho. No, no con Daniel, pero que se iba a encontrar allí sí, porque al final a quien llamas a Daniel Sancho, no llama a otra Claro, persona, pero llama a Daniel ella, Sancho ella para dice ver. que va buscando en las stories de Instagram y tal, y justo ve un chico que estaba en Tailandia, y ese era Daniel Sancho. Y ahí se pone en contacto con él. Bueno, pues eso, fruto de la casualidad o de que estuviera buscándolo, el caso es que contacta con Daniel Sancho. Eh, lo que ha comentado la hermana tampoco es muy creíble, es decir, no hemos escuchado la versión de Daniel Sancho, pero a mí me llama alguien a quien no conozco, como es la hermana de Buenarrieta, y me dice, oye, mi hermano ha desaparecido, no sé qué es de mi hermano, vete a comisaría y comentas ahora a la policía. Hombre, si yo he sido el autor de ese crimen, desde luego, lo último que hago es ir a una comisaría, donde sé que me van a hacer preguntas de cuándo he quedado, dónde he quedado, por qué he quedado, quién me ha llamado, quién me ha dejado de llamar, dónde me hospedo, y que al final, bueno, pues me pueden pillar. Quiero decir, es que yo veo la parte de la premeditación de la que llevamos hablando desde el principio, a mí se me desmonta por detalles como este, ¿no? Yo nunca iría a una comisaría. Yo lo que haría sería, pues eso, coger un billete de avión y volverme lo antes posible a nuestro país o a cualquier otro país. De hecho, hay que decir que desde Koh Samui hay vuelos a muchísimos Por países del eso, mundo, ¿no? Que estaban en por Koh eso, por Phangan, eso. en media hora estás en Koh Samui y ya, vamos, estás fuera y no hay quien te pille, básicamente, porque es que eso... Eso es. Eso es fundamentalmente lo que cualquier persona pues hubiera hecho. Por eso digo que hay aspectos que hacen pensar o pueden hacer pensar que desde luego no estaba o no estaban todos los cabos bien atados o no estaba tan premeditado como podríamos pensar, ¿no? A mí la verdad es que me extraña mucho como esa parte del por qué va el Sancho a comisaría y tal. De hecho, yo recuerdo que tú comentabas en algún programa que a Daniel como que él va a comisaría pero luego lo dejan salir de la misma. No sé si tú te acuerdas de eso. Sí, sí, sí. De hecho, sí, sí. De hecho, la primera vez que él va a comisaría, a él le dejan salir. Él va a decir que su amigo no está, desaparecido, pero la policía ya le pone el ojo, le pone en su punto de vista y le pone, llama la atención. Primero, porque le ven los rasguños que tiene en el brazo. Y ahí es cuando, en un momento dado, aparecen los primeros restos que aparecen en ese vertedero. Y es cuando van a por Daniel Sancho y le preguntan, oye, ha sucedido esto, ¿tú tienes algo que ver? Y es cuando se produce esa primera declaración, ya cuando aparece la bolsa con ese supuesto ticket, cuando van a por las cámaras y cuando ya, bueno, pues detectan que Daniel Sancho tiene algo que ver con la muerte y desaparición, sobre todo desaparición de Edwin Lo que Arrieta. pasa es que en muchas entrevistas y muchos datos que nos han dado es que Daniel Sancho cuando va a comisaría, de ahí ya no sale. Y luego ya al día siguiente tenemos ya una reconstrucción hecha, etcétera. Yo la información que tengo es que la primera vez que va a comentar el asunto sí que sale. Luego ya, bueno, pues supongo que esto formará parte de las diversas informaciones que ha habido, en algunos casos contradictorias, pero a mí lo que me cuentan es que de la primera declaración, que no fue declaración como tal, simplemente fue a comisaría a decir mi amigo ha desaparecido, nos hospedamos en tal sitio. A mí me cuentan que sí que sale esa primera vez, pero que luego inmediatamente después aparecen los restos ese mismo día y es cuando ya van a por él y cuando ya